Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que estás viendo el video. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y agente inmobiliario. Continúo con el proyecto de audiolibros y algunos comentarios que se van presentando. Capítulo 4. La producción de la prueba por indicios en el proceso penal. En el proceso penal, la comprensión conceptual de la prueba indiciaria resultaría un avance puramente simbólico si es que no se aprovecha esta comprensión en la práctica procesal. En este sentido, resulta necesario ofrecer criterios operativos para reunir la prueba indirecta en el proceso penal. Puede decirse en esta línea que la labor de producción de la prueba indiciaria a lo largo del proceso penal consta operativamente de 3 etapas. En primer lugar, es necesario desarrollar una actividad de obtención de los indicios en el marco de la investigación penal. En segundo lugar, cada uno de los indicios recabados debe ser interpretado de manera que conduzcan a asumir razonablemente como cierto el hecho fáctico en el que se sustenta la imputación penal. Finalmente, los indicios tienen que ser interrelacionados por el juzgador de una manera tal que llegue a la convicción de la realización del hecho penalmente relevante y de la intervención del procesado en el mismo. Si bien la aportación de pruebas no es una actividad exclusiva del Ministerio Público, queda claro que es a este actor del sistema penal al que, por tener la carga de la prueba, le corresponde desarrollar la labor de producción de la prueba, dentro de la cual se encuentra evidentemente la prueba indiciaria. Para el éxito de la actividad probatoria basada en prueba indiciaria, el fiscal debe ser consciente de la diferenciación operativa de las etapas antes indicadas, pues los defectos o deficiencias de cada etapa afectan la idoneidad de la siguiente, para ir configurando la prueba indiciaria a utilizar por el juez en su decisión final. En este sentido, se debe tener claro desde los primeros actos de investigación en qué momentos se está y qué debe conseguirse en cada una de las etapas antes mencionadas, para poder reunir el material probatorio con el que se sustentará la existencia de la base fáctica de la imputación penal. A mayúscula por si acaso. La obtención de los indicios. La obtención de los indicios se lleva a cabo durante la etapa de investigación preparatoria, dentro de la cual se incluyen evidentemente las diligencias preliminares. Conforme al artículo 322, Código Procesal Penal, el fiscal dirige la investigación preparatoria, por lo que a este funcionario público le corresponderá definir de manera vinculante la estrategia probatoria, tal como lo establece el artículo 65, inciso 4 del Código Procesal Penal. En el marco de esta estrategia, podrá realizar por sí mismo o encomendar a la policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos. Queda claro que, si bien la dirección de esta etapa le corresponde al representante del Ministerio Público, éste requiere necesariamente el apoyo de personal especializado en el arte de la pesquisa o criminalística. En este sentido, resulta indispensable la conformación de unidades especializadas de investigación criminal debidamente equipadas que dependan funcionalmente del Ministerio Público, de manera tal que la dirección de la investigación sea real y no puramente de coordinación con otra institución. Durante la obtención de los indicios debe primar una visión aislada del valor probatorio de cada uno de ellos, es decir, su valor intrínseco. Es muy importante no minusvalorar el valor probatorio de cada indicio, pues si bien puede mostrarse insignificante en su estado crudo, la interrelación de todos los indicios podrá llevar a una relación necesaria y relevante con el hecho investigado.
De la misma manera, no debe escatimarse esfuerzos en la obtención de los indicios, ni considerar que los reunidos serán ya suficientes para probar el hecho investigado. Es muy usual que los indicios que en determinado momento se consideraron como concluyentes puedan ser luego puestos en tela de juicio por nuevas explicaciones o por la consideración de otras posibilidades no advertidas en un primer momento. Como lo dice acertadamente Düring, ninguna especie de prueba es tan vulnerable a los intentos de desvirtuación como la prueba indiciaria. Otro aspecto a tener en cuenta en la obtención de los indicios es su alcance probatorio. En algunos casos, aun cuando los indicios puedan ser muchos, su fuerza probatoria se limita a un ámbito muy particular del hecho investigado, lo que no permite afirmar la existencia del delito. Düring explica esta situación de la mano de un ejemplo muy ilustrativo. Sobre una persona pesa la sospecha de haber incendiado su finca para cobrar un seguro. Los indicios que se obtienen al investigar este caso son los siguientes. Tenía una situación económica mala, los acreedores le habían anunciado que pedirían un remate judicial de sus bienes, la finca fue asegurada poco antes del incendio por una suma insólitamente elevada. Dada la situación patrimonial del sospechoso, no habría podido pagar la prima por mucho tiempo. Como puede apreciarse, en el presente caso existen varios indicios, pero todos se limitan a mostrar el interés del sospechoso en que su propiedad se incendie. Sin embargo, no hay el menor aporte probatorio sobre cómo habría preparado y ejecutado el delito. Los indicios recabados, por lo tanto, no alcanzarían a constituir una prueba de la culpabilidad del sospechoso por el incendio y el fraude al seguro. La obtención de indicios debe apuntar, pues, a abarcar los distintos elementos constitutivos del hecho investigado, de manera que luego resulte posible demostrar su realización mediante la interrelación de los indicios. La obtención de los indicios comienza inmediatamente después del descubrimiento o comunicación de la presunta comisión de un delito. En el caso de delitos en los que es posible identificar su lugar de comisión. Abro paréntesis. Por ejemplo, el lugar del homicidio en el que se encuentra el occiso o la zona fracturada de un domicilio por donde se ha entrado a hurtar. Cierro paréntesis. La labor de investigación debe asegurar inmediatamente la escena del crimen para evitar que se contamine o se pierda toda la información presente en dicho lugar. Posteriormente debe procederse al recojo de los rastros o vestigios que puedan servir de indicio, el indicio en estado bruto, a través de las técnicas de la criminalística pertinentes. Por otro lado, si la denuncia viene de la mano de la comunicación de un particular, agraviado o no, los primeros actos de investigación deben estar orientados a comprobar la veracidad de los indicios expuestos en la denuncia como reveladores de la comisión de un hecho delictivo. Si bien el mayor recojo de indicios se consigue durante los primeros actos de investigación, su obtención se proyecta durante toda la investigación preparatoria. En efecto, el fiscal encargado de la investigación puede reunir un conjunto de datos indiciarios que utilizará como actos de convicción para sustentar en la etapa intermedia su eventual acusación, para pasar a la etapa del juzgamiento. En este sentido, la determinación de las diligencias a actuar en la etapa de la investigación preparatoria debe responder a una estrategia probatoria que apunta a reunir la prueba directa o indirecta con la que acreditar la comisión del delito y la responsabilidad penal del procesado. En relación con las primeras diligencias de investigación, el nuevo Código Procesal Penal regula las llamadas pesquisas, entre paréntesis, artículos 208 y siguientes. Se autoriza concretamente a la policía a realizar, dando cuenta al fiscal o por orden de aquel, inspecciones o pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito. De lo que se trata es de poder comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere en la medida que sean de utilidad para la investigación.
De su realización se levantará un acta en la que se describirá lo acontecido. Si el indicio es un dato material, debe ser conservado. Si el indicio tiene una naturaleza estable, entonces debe ser recogido. El Código Procesal Penal dispone en este sentido que los elementos materiales útiles encontrados durante las pesquisas sean recogidos y conservados en una cadena de custodia. Si se trata de bienes que son de propiedad o están en posesión de terceros que no aceptan ponerlo a disposición de la investigación, el fiscal podrá pedir la incautación de dichos bienes conforme a lo indicado en el artículo 218 del Código Procesal Penal. Por el contrario, si el indicio es de naturaleza fácilmente perecedera, abre paréntesis, como la huella de una pisada o las marcas en el cuerpo de la víctima, cierra paréntesis, entonces su conservación deberá realizarse a través de otro medio de naturaleza permanente, como una impresión, una fotografía, un registro fílmico, en el peor de los casos, la descripción contenida en el acta de la pesquisa. Si la fuerza probatoria del indicio recogido requiere de una pericia que haga mayores precisiones que el ego no puede conocer, abre paréntesis, indicios técnicos o científicos, cierra paréntesis, entonces debe cuidarse especialmente la conservación, el embalaje y el envío. El envío del indicio. Como puede verse, la contaminación o pérdida del indicio puede ocurrir no solo por su deficiente recojo, sino también por la falta de cuidado en su conservación, embalaje o envío a los departamentos de criminalística para el correspondiente análisis. En la medida que los indicios por lo general no pueden volver a ser recogidos, o en todo caso no con el mismo valor probatorio, constituye un especial deber funcional de los órganos de investigación del delito, preservarlos de su deterioro o pérdida durante la investigación. En la etapa de obtención del indicio, el investigado o procesado, a través de su defensa, puede ejercer una actividad dirigida a negar o cuestionar la existencia del indicio. Esta actividad de defensa resulta especialmente importante en el caso de indicios que no se pueden conservar hasta el juicio y por lo tanto solamente quedan reflejados en un registro o en un informe correspondiente. De no cuestionarse la determinación del dato indiciario, los tribunales podrían aplicar la doctrina de la aceptación tácita de la prueba, en virtud de la cual la prueba no pierde su valor inicial si no se ha cuestionado oportunamente. B mayúscula, otro subtítulo, la interpretación de los indicios. La etapa de interpretación de los indicios consiste en el examen analítico del significado de cada uno de los indicios en su relación con el hecho investigado. Si bien esta labor comienza de alguna manera a realizarse ya durante la investigación previa al juicio, abre paréntesis, esto es, durante la llamada investigación preparatoria, cierra paréntesis, queda claro que el momento en el que propiamente se debe expresar la interpretación de cada uno de los indicios obtenidos es al formular la acusación penal. Etapa intermedia. En la medida que tanto la investigación preparatoria como la formulación de la acusación le están encargadas al fiscal provincial, la interpretación del indicio, entre paréntesis de cargo, será una labor que deberá desarrollar fundamentalmente el Ministerio Público. Para llevar a cabo eficientemente la tarea de interpretar los indicios obtenidos durante la investigación, resulta necesario que el fiscal tenga cualidades intelectivas y la suficiente experiencia de vida para encontrar las relaciones de necesidad entre los datos obtenidos y el hecho investigado. Sin embargo, no debe olvidarse que en el caso de los indicios, cuya inferencia se sustente en conocimientos especializados, los llamados indicios técnicos resultan un insumo indispensable para la interpretación del indicio. Los resultados de las pericias que se hayan realizado para determinar hacia dónde apunta la indicación que se deduce del indicio analizado. Los indicios referidos al tiempo y al lugar del delito constituyen posiblemente el punto de partida de toda investigación indiciaria, a los que se les puede ir enlazando otros indicios durante la investigación de cara a tener por acreditado el hecho penalmente relevante.
Estos otros indicios pueden ser los indicios psicológicos, como el motivo o móvil, las llamadas pruebas reales o las derivadas de la propia declaración del sospechoso, como es el caso del indicio de mala justificación. Así, por ejemplo, al indicio de la presencia del sospechoso, a la hora y en el lugar de una muerte brutalmente producida, se le puede enlazar como indicio psicológico el hecho de que la forma de ejecución del delito resulte incompatible con el carácter especialmente violento del procesado, o que el arma utilizada le pertenece al sospechoso, o que ha quedado acreditada la falsedad de su coartada. Este procedimiento de avanzar de un indicio a otro va reduciendo de forma progresiva el campo de las posibilidades, y aumentando consiguientemente la probabilidad de realización del hecho que se pretende probar. Para algunos autores, el material indiciario de un delito debe incluir necesariamente indicios materiales, como indicios psicológicos, de manera tal que la prueba indiciaria será insuficiente si faltan unos u otros. Esta afirmación usual en los escritos especializados debe, sin embargo, relativizarse, pues si bien los indicios materiales son indispensables, los psicológicos no necesariamente lo son. En este sentido, si los indicios materiales apuntan a tener por acreditada la comisión del delito por parte del procesado, la ausencia de un dato psicológico que haga compatible la personalidad del procesado con la naturaleza del delito no podrá enervar el valor probatorio de los indicios materiales. En todo caso, puede ser que el dato psicológico le quite plausibilidad a la inferencia realizada a partir de los indicios materiales. Abro paréntesis. Por ejemplo, que la personalidad del procesado no calza con la forma de ejecución del delito. Cierre paréntesis. Pero se tratará entonces de un contraindicio capaz de poner en tela de juicio el valor probatorio de los indicios de cargo. Durante la etapa de interpretación de los indicios es necesario que el encargado de la investigación sea muy crítico al momento de formular la acusación, con base en los indicios reunidos, de manera tal que pueda excluir los supuestos de azar o falsificación del indicio. Por ejemplo, si la pistola que le pertenece al procesado fue dejada en el lugar del asesinato, habrá que encontrar una explicación plausible a la pregunta de por qué el procesado la dejó en dicho lugar, si sabía que lo investigarían inmediatamente por ser su arma. Una situación como esta debería levantar en el director de la investigación cierta sospecha razonable de una posible falsificación del indicio. De la misma manera, se debe descartar cualquier motivo infirmante de la conclusión inferida del indicio, esto es, cualquier motivo para dudar del significado racional del indicio. Por consiguiente, resulta necesario que se adopte una posición mental crítica frente al significado del indicio, de duda provisional, despojándose de cualquier opinión previa o idea preconcebida. En cuanto a la regulación legal, resulta pertinente indicar que el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que la acusación fiscal debe contener los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, entre paréntesis literal C. En el caso de prueba indiciaria, los elementos de convicción serán los datos indiciarios a partir de los cuales el Ministerio Público considera que hay fundadas razones para acreditar en juicio la base fáctica de la imputación penal. Conviene precisar que no basta con hacer una simple enumeración de los datos indiciarios, sino que resulta necesario motivar debidamente cómo se puede llegar a concluir de los indicios que el hecho penalmente relevante se ha realizado. Esta exigencia de motivación se desprende del propio tenor del artículo 349 del Código Procesal Penal, que dispone que la acusación fiscal deba estar debidamente motivada. Adicionalmente, el literal H de la misma disposición legal impone al fiscal la obligación procesal de indicar los medios de prueba que se actuarán en el juicio para acreditar los datos indiciarios que respaldan su requerimiento acusatorio. Ahora nos vamos a ir al subtítulo C mayúscula, la aproximación de los indicios entre sí.
La aproximación de los indicios es la operación de síntesis posterior a la interpretación de los indicios, que consiste en establecer las relaciones entre los diversos indicios reunidos con la finalidad de formar un todo inteligible sobre el hecho penalmente relevante. El encargado de llevar a cabo el examen conjunto de los indicios es el juez penal de juzgamiento, tal como se desprende de la regla general de la apreciación de las pruebas establecidas en el artículo 393, inciso 2 del Código Procesal Penal, en el que se dispone que la apreciación de las pruebas, en el que se dispone que para la apreciación de las pruebas, el juez penal procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La labor de aproximar los indicios entre sí no solo sirve para reforzar la certeza del juez sobre la existencia del hecho penalmente relevante y la responsabilidad del procesado, sino también para excluir el azar como unión casual de diversos indicios, o lo que es peor, los casos de falsificación de indicios. Si los indicios se aproximan todos entre sí sin ninguna relación de exclusión, como piezas de un rompecabezas, entonces se hace extremadamente improbable que la presencia de los indicios incriminatorios sea una simple cuestión del azar o un caso de falsificación de los indicios. El poder de convicción de la prueba indiciaria no está en la mera adición de los indicios, sino en su interrelación. A diferencia de la etapa de interpretación de los indicios, la etapa de aproximación debe llevarse a cabo con todos los indicios recabados durante la investigación, esto es, tanto los de cargo como los de descargo. Los indicios discordantes no deben ser simplemente eliminados de la valoración conjunta, pues si un indicio serio se mantiene en discrepancia con el conjunto, entonces los otros indicios carecerán de solidez probatoria. Para poder tener por probada la base fáctica de la imputación penal, es necesario encontrar una explicación razonable a dicha discrepancia. De lo contrario, la prueba indiciaria será defectuosa y por lo tanto incapaz de generar una convicción razonable en el juez sobre la realización del hecho penalmente relevante. La doctrina procesal se ha encargado de remarcar que en la labor de aproximación de los indicios entre sí, debe cuidarse de no contar como indicios diferentes aquellos que arrojan datos de la misma clase. Por ejemplo, la obtención de diversas impresiones digitales en la escena del crimen no constituye diversos indicios de cargo, sino diversas pruebas que acreditan solamente un dato indiciario, la presencia del sospechoso en el lugar de los hechos. Por poner otro ejemplo, la acreditación de diversos datos que muestran que el sospechoso era amante de la esposa de la víctima podría suscitar solamente un indicio, el indicio del móvil. En consecuencia, no se deben interrelacionar los indicios de los que se deduce el mismo aspecto o la misma circunstancia del hecho que se pretende acreditar, sino que esta operación de síntesis solamente se puede hacer con los indicios que arrojen armónicamente los diversos aspectos del suceso fáctico que lo hacen penalmente relevante. Con esto hemos concluido el capítulo 4.